Semana más, una semana más, así es como comenzamos esta sección de Antorchas en la Niebla, una sección radiofónica que también hace ya unas cuantas semanas, incluso años, que ya se puede ver a través del canal YouTube y nosotros estamos encantados de que lo compartan, lo difundan y si no les gusta que lo digan y si lo gusta, pues lógicamente que también lo comenten si lo pueden hacer, que les den un me gusta, que se sumen al canal, en fin, todas esas cosas que se pueden hacer ya en las diferentes redes sociales. Como saben, esta sección se engrandeció cuando fichamos por parte de Beatriz Vilas. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Paul. Pues hicimos los dos fichajes de Javier Tejerina, buenos días, Buenos días. y Nati Alcalde, que le damos también los buenos días. Bueno, pues que vamos a continuar. Esto sigue siendo igual. Tenemos un cuento creado por ellos y después lo analizamos. Así que, Beatriz, cuando quieras. Muy bien. Vamos allá. Compartimos el cuento de Natividad y de Javier. Luis era una persona inquieta. Lo podríamos llamar un explorador de la mente. Tenía una obsesión con todo lo oculto, lo espiritual, las grandes culturas. En cierta ocasión, le hablaron de una ciudad en la India, donde un sabio mostraba a quien se acercaba el auténtico camino de realización personal. Durante varios meses, planificó el viaje con todos los detalles. Cuando llegó a esa pequeña ciudad, localizó rápidamente al sabio que te indicaba el camino de la perfección. Era un pequeño local en una calle polvorienta y en su puerta una enorme cola de gente le obligó a esperar más de 3 horas. Cuando le llegó el turno, vio a un hombre anciano, con rasgos étnicos propios de la zona, y con una mirada muy profunda. Entre sus manos manejaba un extraño dado. Pero en vez de puntos, en una de las caras estaba grabada la estrella de David como símbolo de religión judía. Una cruz en otra cara señalaba al cristianismo. Una rueda era la indicación del budismo. Y en otra cara aparecían la luna y una estrella, reflejos del Islam. Por último, en otra cara, el símbolo Om representaba al hinduismo. Solamente la sexta cara del dado no tenía nada especial, solo un punto negro. ¿Quieres saber cuál es tu camino? Preguntó el sabio a Luis. Sí, justamente he hecho este largo recorrido para saber algo más. Lanza el dado. El dado rodó por toda la mesa y finalmente se detuvo, mostrando el punto negro. No hay contestación, dijo el sabio. Y Luis protestó. ¿Cómo? ¿He hecho todo este viaje para nada? Para nada no. Ahora sabes que las religiones clásicas no son tu camino. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Mira, si te acercas a un grupo de personas que discuten sobre cuál es el mejor calzado para hacer un largo trayecto, podrás oír sus argumentos. Cada uno optará por un tipo de calzado diferente. Pero si se dirigen a ti y preguntan qué opinas sobre el calzado y el viaje, tú responderás que aquello no va contigo, porque vives a más de 5.000 kilómetros de distancia y los zapatos no sirven. Es preciso viajar en avión. Lo mismo ocurre con las religiones. Sirven para un tipo de recorrido espiritual, pero son insuficientes para otros. El punto negro del dado está para que escribas en él lo mejor de tus valores personales.
Ese será el símbolo de tu realización personal. Luis volvió a su casa y confeccionó un dado con sus 6 valores más auténticos, llevándolo siempre consigo. Dicen que a veces borra uno y lo sustituye por un nuevo valor que considera más real. De vez en cuando los lanza sobre la mesa, no para adivinar nada, sino para recordar esos valores que deben prevalecer por encima de todo. Los dados es el título del cuento, un buscador que acaban de ver que hace ese viaje de tanta distancia y de repente le sale algo que dice, bueno, y para esto este viaje, ¿no? Nati, el cuento señala que las religiones no son el camino para la evolución personal. No es exactamente que las religiones no lo sean, sino que no debes buscar en la religión ese camino. Perdón, porque a veces esa religión no te sirve para ti. Es decir, es necesario conocer las religiones y lo que ellas marcan para saber si va con tu filosofía de vida o no, porque lo que importa es que tú encuentres tu propia filosofía de vida. Y muchas veces se dice, por ejemplo, con la religión católica, además, yo es que no soy católico, no soy cristiano porque no creo. Bueno, no crees en lo que tienes ahora delante, que es lo que te están mostrando, pero quizá en la raíz inicial del cristianismo sí. Pero cuando lo haces tuyo, ya no es una religión, es tu filosofía. Y se trata de esto, busca, mira, y como en el anuncio de la televisión, compara, y si te gusta, quédatelo. Pero es que es así, debes comparar para poder entender y saber cuál es lo que se acerca más a ti, porque muchas veces hablamos sin saber de otras religiones, de otras filosofías, de otras formas de pensar, que quizá tienen cosas comunes con la nuestra, y que no se trata de que comulgues con todo lo que ellas significan, sino con su base. Entonces vete a la esencia, no a las formas, normas, preceptos, sino a lo que realmente mueve esa idea, mueve esa religión o ese modo de pensamiento. Y ese será el tuyo. Dentro del cuento, el dado mostraba 5 religiones, pero hay muchas más, Javier. Por supuesto, muchísimas más. En el propio libro que comentábamos el otro día de Resucitador de Tintas, se veía que en los primeros años, poquitos años del cristianismo ya empieza a haber divisiones, y a haber en disidentes que luego se llaman ortodoxos o heterodoxos, pero sí los hay. A nivel oriental hay muchas, ahí hemos puesto el budismo sobre todo, pero está el taoísmo, que es también muy, muy importante, el tema del zen, bueno, hay muchas distintas. Bueno, y en Occidente ni te cuento, o sea, Claro. cada una de ellas luego se divide en 2, luego en 3, en fin, es muchísimo. Lo que sí que es verdad, que es un poco lo que decía Nati, es que en el fondo, como si fuera una pirámide, en la cúspide, desde luego hay un elemento común en todas, que es el mundo del misticismo. Ahí es donde aparece la unión auténtica y dices, todas son lo mismo, claro, porque estamos en la cúspide de esas experiencias transpersonales. En el caso del judaísmo, Beatriz, ¿la cábala es lo mismo o cuál es la diferencia? No, pues mira, sería exactamente lo mismo que estaban comentando Natividad y Javier, ¿no? El judaísmo es una religión y como tal la conocemos. Y la cábala es una herramienta que se utiliza para transitar la espiritualidad. Por eso yo siempre digo que hay que diferenciar lo que es la espiritualidad de la religión. Este es el problema que tienen todos nuestros clientes cuando vienen a visitar, ¿no? Ahí me dicen, ¿qué pasa? ¿Que para hacerme una cábala tengo que ser judío? Pues no, no tiene nada que ver, ¿no? Y también creo que ha sido el problema de las religiones, que han unido la espiritualidad con la religión. Nos han hecho ver que solamente podíamos ser personas espirituales si éramos personas religiosas. Y hay que tener en cuenta que una religión es una doctrina de fe que tú sigues o no sigues. O sea, la doctrina de fe del catolicismo es lo que nosotros nos han enseñado, que es lo que conocemos en España habitualmente, ¿no? Igual pasa con el judaísmo y con todas las religiones, pero son doctrinas de fe. Es cierto que las religiones te pueden ayudar a llegar a esa espiritualidad. Por eso decimos siempre que es un camino, pero no es un nuevo camino. Ni todas las personas religiosas son espirituales, ni todos los espirituales son religiosos. Por eso a nosotros nos gusta separarlo, ¿no?
Y creo que cuando realmente nuestra sociedad entienda esto, que yo creo que cada vez ya se conoce mucho más, ¿no? Y entienda que una cosa es ser un ser espiritual y otra cosa es que todos somos seres espirituales, ¿eh? También aquí tendríamos horas y horas para hablar, ¿vale? Ya. Porque la espiritualidad es algo más que todo esto que decimos, ¿no? Porque realmente todos somos seres espirituales. Lo que pasa que en ese camino nos hemos perdido, ¿no? Y en otra cosa sería la religión. Entonces es cierto que ahora mismo creo que lo que nos toca, y a través del Resucitador de Tintas, creo que es un libro que nos puede enseñar mucho sobre esto, ¿no? A discernir una cosa de la otra, ¿no? Y a ver cuáles son esas creencias limitantes que tenemos acerca de las religiones que hacen que nos bloqueemos con la espiritualidad. Y hay que recordar que la espiritualidad somos nosotros. O sea, nos bloqueamos con nuestro ser, con nosotros mismos. ¿Mm? Hablaba Beatriz del Resucitador de Tintas, que es el libro que hablábamos en el capítulo pasado. En este caso estamos hablando de este cuento creado por Javier y por Nati que se titula Los dados. Y ahí nos hemos encontrado, Javier, que el protagonista de la historia se crea una religión a la carta, permíteme la expresión, porque al final dice, creo unos dados, estos son mis valores, no ha querido exponerlos, sino simplemente decirlos. Incluso también ha dicho que dependiendo del momento, pues que también cambia un valor por otro. Javier, ¿esto es una religión a la carta? No, no es una religión a la carta. Lo que ocurre es que utilizando el símil antes que hemos comentado de la pirámide, a medida que va subiendo arriba, hay una serie de, diríamos que la distancia entre las dos partes es más pequeñita y empieza a surgir, diríamos, la esencia de las cosas. Es como una redestilación de las miles de cosas y preceptos que te han dicho. Todo eso se va quedando abajo, no interesa y te quedas con la esencia de las cosas. Luego están las personalidades. Alguien es muy dado a determinada facultad o posibilidades que tiene de realizar algo, pues en ese dado, en esa escritura, pondría él esa cualidad especial. Otro sabe hablar muy bien, entonces utiliza la palabra. En fin, hay mil cosas distintas, pero no es a la carta, es que es lo que mejor se adapta a la persona. Es como una catapulta, en definitiva. Te Bueno, tiene que lanzar al espacio desde lo que veas que vas a llegar más lejos. Que cada uno lo utilice. Beatriz, ¿tú encuentras en consulta muchas personas desorientadas en este sentido, en el de la espiritualidad, en el de la religión? Muchísimas. Yo creo que bueno, la mayor parte de las personas que acuden a nosotros están muy desorientados, ¿no? En este tema. Y por eso acuden también a nosotros, ¿no? Y lo primero que yo les enseño es esto exactamente, ¿no? A diferenciar entre esa espiritualidad y esa religión y eliminar, porque vienen con muchos miedos de la religión, de problemas que han tenido pues, en colegios, muchas veces cuando eran pequeños y tienen malos recuerdos, ¿no? A mí me cuentan esto muchas veces en el despacho. Pues fui a un colegio de monjas y tengo una experiencia muy mala. Fui a un colegio de curas y tengo una experiencia muy mala, ¿no? Bien, realmente yo digo, eran personas. Ni tan siquiera estamos hablando de una religión, sino que eran personas llevadas por una serie de creencias, ¿no? Entonces, si esto es algo que nos lo encontramos y nuestra labor aquí es eso, eliminar esas creencias que tienen estas personas para poder pues, ayudar a que la gente lo tenga mucho más claro y llegue realmente a conocerse más, que al final eso es a lo que nos dedicamos nosotros, a ayudar a las personas a que se conozcan más, ¿no? En el libro que hablamos la semana pasada, Nati, yo recuerdo el título, El Resucitador de Tintas, también ahondaba en este punto. No sé si lo compartes, Nati. Sí, lo comparto totalmente. De hecho, en ese libro, Jacobus explica en uno de los pasajes al prior y demás en la Cartuja que él necesita la restauración para acercarse a Dios, porque le ayuda a meterse en el núcleo de las cosas, le ayuda a ver cómo los mismos elementos se recomponen con ellos mismos y se da cuenta de que esto es algo que es creación del propio Dios y eso le acerca. De hecho, yo creo que lo mejor que puede hacer cualquier persona no se trata de ligarse a una religión en concreto, sino darse cuenta que Dios o lo que sea está dentro de él mismo. Luego, con quien tiene realmente que reunirse es consigo mismo. Y cuando se reúna consigo mismo, todo lo demás vendrá dado y además tendrá mayor empatía para entender a los demás a qué otros puntos se unen. ¿Por qué? Porque en definitiva encontrarte contigo mismo significa redescubrir todos tus dones y ponerlos en práctica y no perderlos por ahí, no tirarlos al río,
sino dedicarte a ellos. ¿Vale? Aquí tenemos más capítulos, ya saben que sí, porque además hay muchas ganas de seguir profundizando y nosotros estamos encantados de ser maestro de ceremonias de esta sección de Antorchas en la Niebla con Javier Tejerina, con Nati Alcalde y con Beatriz Vilas. Así que si os parece bien lo dejamos aquí y seguimos profundizando la semana que viene. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que Hasta viene. luego.